Policía Nacional desmantela 2 nuevas plantaciones de marihuana en Los Rosales. Resulta que la Policía Nacional ha desmantelado 2 nuevas plantaciones en esa zona, en Los Rosales. Sí. Y bueno, una noticia que a ellos llevaban esperando tiempo, porque la verdad que en cierta manera reclamaban una actuación policial, porque evidentemente los vecinos sabían lo que se cocía allí, ¿no? Pero bueno, es verdad que no un caso aislado, ¿vale? O sea, esto que acaba de ocurrir no es algo que sea de este año, sea algo nuevo que no se había visto nunca en este barrio. Al contrario, es algo que tiene una trayectoria bastante larga. Y para entender todo esto que está pasando, primero tenemos que entender por dónde empezó todo y cuál es el origen de todo este revuelo que se está produciendo en Murcia, ¿no? Lo primero es que tenemos que tener claro, señores, que el Palmar lleva existiendo desde el siglo XVI, desde finales del siglo XVI. O sea, el Palmar literalmente es esto que estáis viendo en el mapa. Aquí arriba está Murcia, ¿vale? Y el Palmar, pues bueno, al final es verdad que es una zona grande. De hecho, vaya, el asentamiento, como ya digo, lleva desde el siglo XVI. O sea, esto tiene más años que un bosque. Pero bueno, como podéis ver, al final lo que es la zona de El Palmar, ¿no? Que es la que la zona poblada, por así decirlo, es la mitad de la pedanía, porque esto es básicamente todo sierra, todo monte, pero la otra mitad sí es la que está poblada. Y bueno, pues El Palmar al final son 24.000 habitantes, entonces hay muchísima gente, literalmente es un pueblo, o sea, un pueblo grande, la verdad. Aquí, justo por aquí, está la zona de Los Rosales. Aquí está, esta es la zona de Los Rosales, ¿vale? Que aquí es donde se ha venido desarrollando todo. Pero antes de entrar un poco en faena y explicar todas las cosas que han pasado, he visto que hay un vídeo de Sasa el italiano, nuestro amigo Sasa. Justo nos viene al pelo porque en este vídeo salen cosas bastante fuertes, algunos de vosotros igual lo habéis visto ya. Pero precisamente en 2022 se produjeron algunas de las incursiones de la Guardia Civil y de la policía en este barrio, y justamente esa salida italiana lo había visitado. Entonces se ve con pocos meses de antelación cómo es que estaba la cosa por allí. Entonces es bastante gracioso. Mira, aquí le está preguntando básicamente que bueno, que dónde estaba el barrio más chungo, como siempre hace, ¿no? Que suele preguntar a gente de por allí que dónde puede encontrar el peor barrio. El hombre es vecino de allí del Palmar, por lo visto. Dice, me tienes que ir donde vives para ver si nosotros entramos allí o no entramos por la fibra. Sí. Digo, pues vivo en la calle Cipresa, en Los Rosales. Uy, no vamos. Claro, Una vendedora. aquí, o sea, imaginaos cómo es de chunga la zona para que una teleoperadora, ¿no? de la fibra del móvil te diga que no, que allí, que en la zona de Los Rosales, que no instalan nada de fibra ni nada. O sea, tiene que ser algo para que hasta la teleoperadora se asuste y las compañías no quieran entrar allí, ¿eh? Tiene que ser algo fuerte. De ahí no sale, no paga nadie. Claro, no pagan, entonces no les renta. O sea, además pagarán y posiblemente acaben robando pues el cobre de la fibra o del cableado, toda la instalación. Es muy probable, no lo sé, pero es muy probable. Joder. Pero a mí me dice, en una tienda mi hija ni eso. ¿Te pusieron la fibra al final o no? Tengo que la mandar a la mierda. El hombre se cabreó un poco. Se ve, ya está. Han perdido un cliente. Ahora viene lo guay y lo interesante para ponernos un poco en contexto, porque señores, hay que tener un poco de cultura general, ¿vale? Entonces aquí nuestro amigo Sasa nos lo explica perfectamente. 24.000 habitantes. Exacto, lo que he dicho, es un pueblo grandísimo, 24.000 habitantes.
tampoco tienen recursos, se fueron quedando allí. Entonces, vaya, que al final es lo que suele pasar en la gran mayoría de los barrios así un poco más más picantes, ¿no? Como dice el Sasa. Lo que pasa es esto, que claro, gente con pocos recursos se va juntando allí y a ver, y al final pues pasa esto, ¿no? Que la mayoría de la gente ya no es de allí, o sea, es que estás diciendo que más del 80% de los alumnos son extranjeros. O sea, es una barbaridad. Ya básicamente ese es un barrio multicultural, no es español ni siquiera. Así que bueno. De muchísimos otros lugares del mundo. ¿Qué tal? Súper. Entonces, El niño que no lleva casco, muy mal. Que se construyó todo el Muy Palmar mal. en la segunda mitad del siglo XX, mientras Los Rosales, más pequeñito como hemos dicho, Claro, ¿ves? Es que, ha empezado mira, a construir. ¿ves? Por ejemplo, aquí al fondo, o sea, es un detalle sin importancia, pero mira, ya ves aquí a dos chicas con el hijab puesto y con su bueno, hijab creo que es, y la vestimenta musulmana, ¿sabes? O sea, no es lo más normal que tú vayas por un barrio y, bueno, depende de la zona, evidentemente, pero tú sales a la calle y lo más normal no es que justo te encuentres a dos personas de una religión diferente, porque lo más normal es que la gente sea cristiana o española no practicante o lo que sea, ¿sabes? Pero aquí justo, tío, se ha encontrado un chaval con bicicleta y lo siguiente ya, pues, dos personas musulmanas. Ahí estamos. Y un chaval que está allí Está tomándose el grabando. bocadillo. Bueno, aquí ya ha cambiado todo. ¿Qué tal, chicos? Esta furgoneta que viene de Mercadillo, parece ser, porque vaya, ¿Todo bien? ojo. Furgoneta negra malo, Sasa, no te acercas, tío, no te acercas, malo. Claro. El chaval ahí. Es el quinto episodio, Tío, o sea, la gente aquí, la seguridad, el chaval de la bici iba sin casco. Y este matrimonio lleva ahora aquí al niño ahí, pero, o sea, las furgonetas estas creo que suelen ser de 3 plazas, de hecho, Me he ido a la fama, sí, me he parece ido a que la ciudad tiene civil. aquí otro asiento, pero bueno, el chaval va poco más y lo llevan en el capó montado, ¿sabes? O sea, Por todos lados. modo creativo Sí, sí, total. Sí. Bien chungo, Espera que paso por allá. Estamos bloqueando el tráfico. ¿Qué tal? Todo bien, tú dirás. Bien. ¿Es así como lo dicen o es duro como dicen o no? Aquí la verdad que es un poco conflictivo, la verdad. Un poco conflictivo. Dentro, Ya el chaval sabe lo que hay. Pues se puede conllevar. Ya, estamos aquí de toda la vida. Es que he leído que, por ejemplo, la ciudad de Sirey son prácticamente todos gitanos, pero aquí hay gitanos, marroquíes, africanos. ¿Qué de todo? Es un problema, ¿sabes? No sé. Bueno, es un problema, pero al fin y al cabo todos nos llevamos bien. Vale. Porque con los marroquíes yo me llevo bien, con los africanos también. ¿Sí? Hay de todo, porque la verdad hay de todo. Estos son riñas, estos son barrios, y lo mismo está bien que están mal. Pero sí, gracias a Dios pues llevamos todo bien. Vale. Escúchame, tú métete para allá para adentro. Sí, dime tú, la zona más, ¿Te ves? más dura. Te metes por aquí. Vale. Buah, de ahí no salgo, No te preocupes. Claro. No pasa nada, mira. Es que es verdad que es algo que suele también pasar. Yo también me he visto varios vídeos de Sasa y es verdad lo que comentan, ¿no? De que al final es verdad que es un sitio donde son barrios en los que suele haber riña y tal, pero como que también el hecho de que haya extranjeros, ya sean pues subsaharianos o sean marroquíes, lo que sea, es como que también eso es otra fuente de conflicto con los gitanos, ¿no? De aquella zona o con los payos. Es como que si ya es una zona que de por sí suele haber bastante riña, pues el hecho ya de que haya gente de diferentes culturas es como que incrementa el nivel de dificultad, ¿no? Para salir de allí vivo. Pero bueno, aquí ya está, empieza ya Sasa a meterse un poco en el ajo, pero bueno, esto lo que quería era un poco poner el contexto del barrio, ¿vale? Así que bueno, ya tenéis un poquito de información, ya habéis visto que es un barrio muy grande, que vive gente de todo el mundo. Os habéis culturalizado, chavales, luego os quejáis, O sea, interesante, ¿eh? Vamos ahora a la parte en la que nuestro amigo Sasa se va aquí con el otro amigo Dani, que Dani de hecho lo he estado buscando, ya es un artista, o sea es cantante, bueno, lo dice ahí, pero lo he estado buscando para verificarlo y tío, el Dani Flow mueve a gente, 230.000 oyentes mensuales, tiene ahí alguna cancioncita con 11 millones de reproducciones. El Dani Flow está montado, sabe cosas.
Y por cierto, otra cosa, dice mucha gente, de hecho en el vídeo este creo que también lo dice, que Carlos Alcaraz también es de esta zona, y es cierto, o sea, él es del Palmar, o sea, pero no de Los Rosales, ¿vale? Él se ha criado en este megabarrio, municipio o lo que sea, pero no es de esta zona, igual que el Ganga. El Ganga creo que también era de por aquí, pero es no del barrio en concreto, sino del municipio, ¿vale? Que al final es como si tú eres de un pueblo y te están diciendo que eres de tal barrio, no, pues es de otro, ¿vale? Ah, escucha, esto es interesante, ¿eh? Aquí vemos que, bueno, hay cositas, ¿no? Hay detalles por la calle que... La cucharita está doblado con alguien, ¿no? Claro, la han doblado. La han pisado y se ha doblado la cuchara. Era del yogur y... Bueno. Que es súper interesante, pero en la primera parte del vídeo no dije los episodios un poquito... Aquí ya van a comenzar a hablar de lo guay, de lo que nos gusta a nosotros. El 2021 fue un año un poquito picante, porque en febrero parece que ha entrado la policía para hacer una redada. Sí, claro. Y le habéis tirado piedras, un patinete le han tirado encima de un coche. 9 detenidos. Sí, pero No fue- era este seguro porque está nuevo, pero... No, o sea, fue porque le pegaron a un chiquillo de aquí que pues tiene una discapacidad y entonces la policía al pegarle, pues el barrio pues se cabreó tanto Ah, joder, espera, que ya esto le es daba chungo. igual al policía, le daba igual, todo claro. Claro. Ostras, es que claro, yo lo que había leído, evidentemente en las fuentes oficiales, entre comillas, no sale nada de esto de que, bueno, de que la policía hubiera agredido a nadie. Pero bueno, es lo que dice el Dani, que es su versión de los hechos. Y por eso es por lo que, bueno, salieron hasta patinetas volando, porque madre mía, o sea, tirarle un patinete a la policía. O sea, esta gente vive con el modo creativo, de verdad. O sea, a ver, si esto fue verdad, pues tiene sus motivos, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que te lo dicen así de repente y te impacta un poco, ¿no? Luego en julio, siempre del 2021. Y ahí en julio otra vez hicieron otra redada pasaron en cositas. la calle donde te he encontrado, allá al lado. Sí. Encontraron 100 y pico dosis de. Bueno. En plan, ahora, no me El chico lo que dice un poco, pues eso, ¿no? Que al final, pues la gente sin recursos y tal, pues se acaban buscando la vida en lo que pueden. Pero sí, ya vemos aquí que en 2021 pasaron cosas, ¿eh? Y no pocas, o sea, porque tirar patinetes a la policía y tal, piedras, y luego, pues, que eso, pillaron no sé cuántas dosis de cosas que no son muy cristianas, hasta el Sasa lo ha piselado, o sea, ha metido el pitido, así que tienen que hacer cosas fuertes. En enero de 2022, la policía desmanteló el que era un punto de cultivo y de venta, ¿vale? Aquí en el Palmar. Hubo 2 detenidos y más de 50 plantas fueron incautadas, y había también algunas pastillas y todo el material que requería la plantación, ¿no? Y aquí es curioso porque fijaros justo lo que graba aquí. conseguido entrar en un piso, obviamente no habéis visto dónde. Curioso súper, que en pero 2022 súper justo la policía desmanteló bien. Mira, algo 2, como esto. 4, 6, 8, O sea, 10, 12, 14, 18. Un piso con plantas, muchísimas, 50, Aquí. y con toda la instalación de ventiladores, luces, o sea, focos. Y era un narcopiso al final, ¿sabes? Aquí toda una tabla hecha al ordenador con los... Se ve todo, ¿no? Aquí es literalmente cómo es un piso de estos. Es verdad que las dimensiones serán diferentes, ¿no? Algunos serán más grandes, otros serán más pequeños, pero vaya, no está mal. Vamos. Claro, es que van metiendo en todas las habitaciones X plantas. Este es un Y madre mía, trabajo, lo que lía, ¿sabes? profesional, pero de cojones. Aquí Claro, tenemos- claro, y eso otra, o sea, la profesionalidad con la que está... A ver, no entiendo tampoco mucho, no tengo yo experiencia en nada de esto como para saber si está bien hecho o no. Pero así a priori, oye, con sus ventiladores, sus termómetros aquí puestos, la tablita que tenía para, supongo que, no sé si será para traquear algún tipo de... Pues no sé, de la producción que ha dado, o de, yo qué sé, de... Hay que mantenerlo a tal temperatura y en aquí horas cambiar, no lo sé, pero lo tienen todo como que muy milimétrico. Y ya nos remontamos hasta las siguientes noticias, así más fuertes, que han sucedido en agosto de 2025, en la que en este año lo que hizo la policía fue iniciar más investigaciones, ¿vale? Y no se han producido todavía detenciones, solo estaba ahí un poco investigando, vigilancia,
y para ver a ver si había algún tipo más de movimiento raro en este barrio, ¿no? Que bueno, que ya se ve que hay bastante. Hasta marzo de 2026, hasta ahí estuvieron recopilando información y ya después ejecutaron la operación, que es una operación bastante tocha y que es de la que básicamente os vengo a hablar hoy. Vale, y después de todos estos meses en los que estuvieron con la investigación y recopilando información, llegaron a esto, a que en el mes de marzo entrara la policía y bueno, pues le destrozara el tinglao a ciertas personas que tenían un piso dedicado a lo que ya hemos visto en el vídeo de nuestro amigo y a peleas de gallos además, ¿eh? O sea, tenían allí un reñidero de estos de gallos y bueno, como podéis ver, al final es verdad que es muy similar a lo que hemos podido ver en el vídeo del Sasa, ¿no? Mira, tienen esto aquí, su pizarrita para apuntarlo todo. O sea, esta gente, si se dedicara de verdad a negocios legales, serían unos máquinas, o sea, porque aquí vemos toda la instalación, en fin, esto es el reñidero para los gallos, aquí es donde pasaban cosas y ahí está el gallo, aquí se montaban la WWE de gallinas. Dios, la puerta blindada, ¿eh? Bueno, igual no blindada, pero mamma mía lo que tenían ahí. Qué barbaridad. Y bueno, todo eso fue lo que incautaron. Pues incautaron sustancias de todos los tipos, evidentemente, y además el reñidero de los gallos, en fin, una barbaridad. Pero bueno, que aquí no se quedó todo, o sea que esto ha continuado con el tiempo. Y en 2026 nos encontramos en que hoy, el día 26 de mayo, resulta que se han desmantelado otras 2 nuevas instalaciones y bueno, pues sigue la cosa, parece ser, ¿no? O sea, había más de 450 plantas en la fase final de la floración y hay un nuevo detenido, ¿vale? Es verdad que no se ha cerrado todavía el caso, o sea, no se sabe si el detenido era solo a él, que seguramente no. Era una red, hay más gente involucrada, habrá próximas detenciones, eso es algo que todavía no se sabe, el caso sigue abierto, pero bueno, como podéis ver, al final son todas muy del mismo estilo, ¿no? Pues es que mirad aquí, 450 plantas, o sea, esto es un jardín botánico lo que tiene este hombre aquí montado, una barbaridad, parece que está en un bosque, o sea, es una absoluta barbaridad. Pues han pillado a 2 instalaciones que en total eran más de 450. Pero esto ya es un nivel bastante superior, qué barbaridad. Ahí estamos en el punto en el que está todo abierto, sigue toda la investigación abierta y en total entre todas las operaciones de marzo y hasta ahora en mayo se han requisado, se han incautado más de 1100 plantas, 6 instalaciones y hay 8 detenidos y todos de aquí del mismo barrio, así que bueno, puede ser que pues es verdad que huele un poco raro, ¿no? Porque es verdad que en estos sitios suele haber siempre familias que son las que lo controlan todo, o clanes, ¿no? Que al final son los que están a cargo de todo. Pero no se sabe todavía, es que no sabemos nada. Febrero de 2018, Algeciras. La policía entra a registrar un domicilio en una operación antidroga.
los agentes esperan encontrar lo habitual, que es teléfono, documentos, dinero. Pero bueno, todo eso está, pero también hay algo que no esperaban. Resulta que encontraron un dossier plastificado con el guión completo de una serie de televisión que todavía no se había emitido y que se llamaba Fariña. Resulta que esta serie estaba basada en un libro, y ese libro había sido retirado de todas las librerías de España. Había sido censurado, vaya. Y este hombre tenía el guión de la serie en el salón de su casa. Su nombre es José Ramón Prado Bugallo, pero todo el mundo lo conoce como Sito Miñanco. Para entender a Sito tienes que entender primero dónde nació. En Galicia, tierra que tiene 1500 kilómetros de costa, una costa rota, llena de rías, ensenadas y calas escondidas en acantilados. O sea, una geografía que quieras que no, pues al final parece que está diseñada a posta para descargar mercancía en la madrugada sin que nadie te vea. Durante generaciones, la mayoría de familias de esta zona se dedicaron a la mar, a la pesca. Pero resulta que en los años 70 el sector pesquero colapsa y comunidades enteras se quedan sin trabajo y aparentemente sin futuro. Y en ese vacío entra el contrabando de tabaco, que ojo, que hasta 1982 no era delito en España. Era contrabando, pero no era tráfico. O sea, los pescadores lo hacían, los vecinos lo sabían, pero bueno, que nadie ha preguntado tampoco porque el dinero llegaba a la mesa y era lo importante. Cuando a finales de los años 70 los carteles colombianos buscaban una ruta para meter polvo blanco en Europa, encontraron en Galicia exactamente eso que necesitaban. Encontraron una costa que era imposible de vigilar por la geografía que tenía, marineros expertos que sabían todas las rutas marítimas y una cultura donde hacer preguntas incómodas pues estaba bastante mal visto. Así que el resultado fue que en su momento álgido el 80% de la cocaína que entraba en Europa pasaba por aquí. O sea, el 80%, que era el equivalente a como si todos los paquetes de Amazon de España entraran por el mismo almacén. Pero bueno, que en vez de teléfonos, aspiradoras, pues te traen cocaína. Pues sí, señora, en este mundo fue en el que creció Sito Miñanco. Sito Miñanco nace en 1955, en Cambados, Pontevedra. Es hijo de marinero, deja la escuela a los 14 años y con 16 intenta ser futbolista en el Juventud Cambados. La verdad es que finalmente no llega, no tiene talento, le falta la chispa. Pero bueno, eso es un sueño que aparca, pero no olvida. Es importante esto, aparca el sueño, no olvida ese sueño de ser futbolista. Ya hablaremos más de esto. A principios de los años 80, Sito ya comienza a meterse de lleno en el contrabando del tabaco. Aprende la ruta, construir sus propias embarcaciones, lo hace todo. Y bueno, 3 añitos después, en 1983, lo detienen y acaba en Carabanchel, en Madrid. Pero bueno, esto para cualquier otra persona pues puede ser el fin y sería el punto de tu vida en el que te planteas qué es lo que estás haciendo con ella. Pero bueno, para Sito Miñanco, sinceramente, eso fue una inversión a su carrera, porque en Carabanchel coincide con Jorge Luis Ochoa. Por si no lo sabéis, es cofundador del Cartel de Medellín, que es el cartel de Escobar, Pablo Escobar. Pues una organización que controla el mercado de la cocaína en Estados Unidos y estaba buscando cómo expandirse a Europa, porque ya Estados Unidos se le había quedado pequeño, ya lo controlaban todo. Así que nadie exactamente sabe qué es lo que se decían entre aquellas paredes de la cárcel, pero bueno, lo que pasó después nos hace entender perfectamente qué es lo que esta gente negoció allí. Cuando Sito salió de la prisión, construye, por un lado, el negocio, que es, como ya hemos hablado, sus contactos con los carteles colombianos. Las rutas desde Sudamérica, empresas pantalla en Panamá para blanquear el dinero. Y luego, precisamente en Panamá, conoce a Odalis Rivera, que es una modelo panameña, sobrina de un exministro, y que en ese momento era azafata, y se casa. Y esto a un punto que los investigadores creen que es clave porque creen que esta chica fue la que la introdujo definitivamente en el negocio de la cocaína con sus contactos colombianos. Por otro lado, tiene la parte de la fachada. Es que en 1986 compra el Juventud Cambados. Sí, señores, el equipo donde había jugado de joven y que no había llegado a nada, pues aquí está su sueño. Se convirtió en el dueño del equipo.
inyecta dinero, el club asciende 2 veces y en 1989 juegan en el Santiago Bernabéu, o sea, contra el filial del Real Madrid. Una barbaridad. O sea, el Sito estaba en su tribuna, era un empresario exitoso, era el benefactor del deporte local. Vaya, es que ¿cómo va a olvidar la gente que ese hombre fue el que llevó al equipo del pueblo al Bernabéu? Y bueno, mientras estaba una pelota rodando en el campo, pues había cargamentos de Colombia que estaban cruzando todo el Atlántico. 12 de junio de 1990. Más de 350 agentes se despliegan de madrugada por toda la comarca de Osalnés. La dirige el juez Baltasar Garzón. Se llama la Operación Nécora. El objetivo principal, Sito Miñanco. Pequeño problema, porque Sito está en Panamá, no está en España. O sea, 350 agentes, meses de preparación y el protagonista resulta que no está. Es verdad que es gracioso, ¿no? Pero bueno, no fue tan gracioso para el lugarteniente, porque ese sí que estaba y lo pillaron, cayó encambado. Todas las escuchas apuntan a que había conexiones directas con los cárteles de Medellín y de Cali. Y en enero de 1991, Sito vuelve a España y ahí ya sí lo detienen en su chalet de Pozuelo de Alarcón. La condena 20 añitos de cárcel y 3 meses y al final sale a los 7 añitos solo. Sale en libertad condicional. Y aquí viene el error, que si esto fuera una película, pues la verdad es que nadie se lo creería, pero no, es la realidad. Meses después de salir Sito Miñanco de la cárcel, las autoridades detectan que está supervisando personalmente una de las operaciones más grandes de su carrera. 5 toneladas de polvito blanco desde las costas de Colombia hasta Galicia, en barcos mercantes modificados. 5 toneladas, señores. Lo que Sito no sabe es que entre sus colaboradores pues hay alguna gente que otro encubierto de la DEA y que en cada reunión, cada llamada, pues está documentándolo todo. Y la noche del 15 al 16 de agosto de 2001, cuando se hace el trasvase de los fardos en alta mar, la autoridad interviene y el barco es interceptado y Sito pues evidentemente es detenido en Madrid. Le condenan en 2004 16 años y 10 meses, un poquito más que la otra vez. Más además una multita de 390 millones de euros, madre de Dios. Con este dinero yo creo que podría comprar el Juventud Cambado unas pocas veces, ¿no? O sea, y con cambio, de moneditas mínimo. Su propio abogado también fue condenado, ¿eh? Esto hay que recalcar, que fue condenado por intentar ocultar quién era el dueño del barco. Cuando tu abogado está también al banquillo, o sea, es que aquí ya está todo un poco saltando por los aires, ¿no? Sito está en la prisión de Huelva, pero vaya, que este hombre no se está quieto, que desde ahí sigue dirigiendo una de las redes de blanqueo de capitales más grandes de Galicia. Tiene su empresa en Vila García de Aurosa, registrada el nombre de los testaferros, tienen facturas falsas, préstamos cruzados, dinero sucio volviendo al circuito legal, en fin, todo coordinado desde una sola celda. Y en 2011 le conceden un permiso de 3 días. Y el mismo permiso que había sido denegado antes por riesgo de fuga. Es raro, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? Pues un informe de la cárcel de Huelva diciendo que se había portado muy bien. O sea, meses después se descubrió por qué el informe era tan generoso y hablaba tan bien de Sito. Y es que el director de la prisión acabó siendo destituido porque las investigaciones concluyeron que había recibido un regalo de los narcotraficantes, entre ellos 2 Mercedes de alta gama. O sea, no 1, sino 2. Audiencia Nacional. El juicio por la Operación Mito. 32 sesiones, 4 meses y más de 50 acusados. La acusación fueron 4.000 kilos de polvitos blancos en una red internacional que pillaba desde Italia, Albania, Países Bajos. El cerebro, José Ramón Prado Bugallo, 70 años. Y el tío sigue. Lo que le pide el Ministerio Público pues son 31 años y medio de cárcel y una multa de 950 millones de euros. La defensa denuncia irregularidades y en enero de 2025 Sito se niega a declarar. El juicio queda suspendido y cuando se reanuda toma la palabra, mira a los jueces y dice: quieren condenarme porque me llamo Sito Miñanco, aunque sepan que no pueden probar nada. Su abogado en ese juicio, Gonzalo Boye, también
también es acusado, o sea, este hombre con los abogados también los meten en los embolados, parece ser. 9 años y medio le piden para el abogado. Y mientras grabamos este vídeo, en 2026, el caso sigue su curso. Sito Miñanco lleva 4 décadas siendo el protagonista de una historia que el Estado lleva 4 décadas intentando cerrar. Y ha pasado por la cárcel 3 veces. Ha visto caer a socios, abogados, familiares. Y en los 70 años, este hombre sigue en el banquillo, con 31 años de condena encima de la mesa. Pero si es que a este hombre no le queda más vida. El chico que no llegó a futbolista, que aprendió a navegar de noche en la ría de Aurosa, que conoció al cartel de Medellín en una celda de Carabanchel, que llevó a su equipo del pueblo al Bernabéu, que leyó su propia leyenda antes que nadie. O sea, tenía los papeles de la serie, o sea, tenía todo el guión. Eso es Sito Miñanco. Y su historia, por ahora, pues no tiene última página, porque el caso sigue abierto. Nos vemos, chicos. Suscríbanse, dadle like si queréis más historias como esta, y espero que os haya gustado. El tribunal lo juzgó. Un juez lo condenó. La sentencia era firme. Y aún así, Julio Herrera Nieto nunca pisó una celda. Mientras la condena esperaba en un papel, él desapareció, borró su rastro, se refugió entre los suyos y durante casi 8 años vivió libre, como si el sistema que lo había encontrado culpable simplemente no existiera. Esto no es la historia de alguien que se escapó de una cárcel, es la historia de alguien que nunca llegó siquiera a entrar. Y eso, en muchos sentidos, es algo muchísimo peor. Para entender este caso debemos de comenzar por el principio, y el principio nos lleva a un municipio en el interior de Castilla y León, Sancti Spíritus, en la provincia de Salamanca. Es un pueblo de apenas unos cientos de habitantes, vaya, que son de estos pueblos que salen en los documentales de la España vaciada, que bueno, como todo pueblo, pues tiene calles tranquilas, poca gente, y bueno, eso de que los vecinos saben todo lo que está ocurriendo en el pueblo, no hay nada que se escape. Aquí era Julio Herrera Nieto, que a priori no era un perfil que llamara la atención en lo que es el mapa de narcotráfico español. O sea, pues no venía de la Ría Gallega, que bueno, ya sabemos que había clanes que llevaban décadas moviendo todo tipo de sustancias en las costas atlánticas, ni tampoco era del campo de Gibraltar, donde bueno, las narcolanchas allí cruzan el estrecho todas las noches como si fuera una rutina. Y eso precisamente es parte de su ventaja, porque mientras los focos mediáticos apuntaban o al norte o al sur, Herrera Nieto construyó un negocio en una de las zonas que nadie miraba y que tampoco llamaba mucho la atención a rasgos generales. Este hombre no traficaba con grandes volúmenes, no traficaba con toneladas, tampoco tenía narcolanchas. O sea, su negocio era otro, era la distribución minorista de heroína y cocaína. La venta directa en la red local, clientes fijos, un modelo menos espectacular que los grandes cargamentos que estamos acostumbrados a ver en las grandes operaciones, pero igual de rentable en su escala y sobre todo mucho más difícil de desmantelar. Para que la droga llegue hasta el consumidor final, alguien tiene que organizarlo. Y alguien tiene que gestionar los proveedores, los puntos de venta, el dinero que entra, el que sale. Herrera Nieto era esta persona encargada de todo esto. La organización que lideraba tenía una estructura que iba más allá del simple trapicheo callejero. Había roles definidos, había personas interpuestas, tenían a sus llamados testaferros, que el trabajo de esta gente era aparecer en los documentos como titulares de bienes o de negocios para que el dinero del narcotráfico tuviera una explicación legal. Había prensas instrumentadas, fachadas que convertían euros sucios en un ingreso aparentemente limpio. Y eso sinceramente, eso no es algo que se improvisa de la noche a la mañana. Eso requiere una gran planificación. Y además, hay otro detalle que la policía tomó muy en cuenta desde el principio: las armas. Herrera Nieto no es que fuera un narcotraficante que operaba únicamente con dinero y con contactos. Lo que pasaba es que tenía acceso a armas de fuego y la voluntad de usarlas si se ponía la cosa un poco chunga, ¿no? Y esto la verdad que ya lo colocaba en la categoría superior.
ya no es la misma categoría que el menudeo acostumbrado que sucede en prácticamente todos los lugares de España. Además era un problema de salud pública. En 2018, la Policía Nacional había reunido el suficiente material para actuar. La investigación llevaba ya bastante tiempo en marcha y los movimientos de la organización habían sido seguidos, analizados y documentados. Y cuando llegó el momento, los agentes actuaron y se pusieron en marcha. La detención se produjo en Cáceres. Herrera Nieto fue arrestado junto a otros miembros de la red y los cargos fueron bastante claros, la verdad. Tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Parecía que hasta aquí había llegado la historia de este hombre y que era su fin. Pero vaya, esto en realidad solo era un intermedio. El caso evidentemente pasó por los juzgados, se desarrolló el proceso judicial, la Audiencia Provincial de Cáceres estudió las pruebas, escuchó a las partes involucradas y emitió su resolución. Julio Herrera Nieto, como cabía esperar, fue condenado. Nadie se sorprendía de esto. Los delitos eran bastante graves, la sentencia era firme y el siguiente paso estaba muy claro, que era ingresar a prisión y cumplir la condena que le habían puesto. Era así. Pero lo que pasa es que eso nunca llegó a ocurrir. Antes de que el sistema pudiera ejecutar la sentencia, Herrera Nieto desapareció. No hubo una fuga espectacular, no hubo una persecución en coche, ni cruces de frontera bajo la lluvia. Simplemente dejó de estar localizable. Borró su rastro de una forma metódica y calculada y el sistema que lo había estado controlando y que finalmente lo había encontrado culpable, se quedó con una sentencia en la mano y sin que nadie supiera cómo aplicarla. Pero, ¿a dónde fue? O sea, ¿a dónde va este hombre que lo están buscando? Y sobre todo, ¿quién le ayudó a mantenerse oculto durante casi 8 años? La respuesta a esta pregunta de ¿a dónde fue? ¿Y quién lo ayudó a mantenerse oculto? Nos lleva hasta Gerena, un municipio que está localizado en la provincia de Sevilla, lugar que aparentemente no tiene ninguna conexión ni con Salamanca ni con Extremadura. Y eso era exactamente lo que hacía que este fuera pues, el lugar perfecto, donde nadie lo iba a buscar. Porque la verdad es que este hombre no estaba solo, estaba con su familia. Sus familiares lo ocultaron activamente durante años. Le dieron cobertura, le proporcionaron el anonimato que necesitaba y la verdad es que no era una persona en la sombra, aislada del mundo, pero bueno, tampoco llevaba una vida súper activa. En octubre de 2024 algo cambia en esta investigación. Las gestiones internas para localizar a Herrera Nieto se intensifican. Había nuevos datos sobre su posible paradero y las piezas empezaban a encajar después de mucho tiempo. Y en noviembre de 2025 finalmente la Policía Nacional tomó una decisión que pocas veces se había tomado. Y era hacer este caso público. La lista con los 10 fugitivos más buscados de España se publicó con nombres, fotos y descripciones físicas. Era una apuesta por la presión social como herramienta policial. O sea, si alguien lo había visto, si alguien sabía algo, ahora tenían la información necesaria para poder actuar. La descripción que se daba de nuestro protagonista era Julio Herrera Nieto, complexión atlética, calvo, 1,73 metros, ojos claros, 56 años, buscado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Peligrosidad confirmada. La verdad es que la campaña funcionó más rápido de lo que se esperaba y en pocas semanas varios de los 10 fugitivos fueron localizados y detenidos. Y el sexto en caer pues sería Herrera Nieto. El 30 de enero de 2026 la Policía Nacional tenía una dirección clara en Gerena. Y no iban a mandar a un equipo cualquiera, evidentemente mandaron a los mejores, mandaron a los GOES, que es el Grupo Operativo Especial de Seguridad, que es la unidad de élite táctica de la Policía Nacional de España. Son los que intervienen cuando hay un riesgo real de violencia armada, cuando una detención se puede convertir en algo más que una simple operación de poner esposas,
y la verdad es que su presencia en una operación no es ni casual ni rutinaria. Es una señal clara y evidente de que la inteligencia policial estimaba que Herrera Nieto podía responder con fuerza bruta. Lo que había pasado en los años anteriores lo justificaba. La historia de las armas, la naturaleza de la organización, el perfil del individuo, todo apuntaba a que este hombre iba a estar preparado para recibirlo con todo. Y la operación se ejecutó. La puerta cedió y Julio Herrera Nieto, el narcotraficante salmantino, condenado en firme y nunca encarcelado, finalmente fue detenido. Casi 8 años después de la condena, a más de 400 kilómetros del lugar donde había cometido sus delitos y oculto por su propia familia en un municipio andaluz que nadie habría pensado pues que iba a estar allí, allí estaba. El 2 de febrero de 2026 la Policía Nacional lo confirmó oficialmente. El sexto fugitivo de esta lista que habían publicado anteriormente había caído finalmente. El caso de Julio Herrera Nieto no es excepcional porque fuera pues, el narco más grande de España, que moviera toneladas. O sea, no lo era precisamente, no movía toneladas por el Atlántico, ni se coordinaba con flotas de narcolanchas. Era un distribuidor de una red local, con testaferros y con armas. Lo que hace su caso especialmente relevante es precisamente otra cosa. Y es la demostración de que uno de los eslabones más frágiles del sistema judicial español no está en la investigación ni en el juicio, está en el momento en que una condena tiene que hacerse efectiva. Y la persona condenada, pues bueno, viéndoselas venir, decide que no va a cooperar en este proceso. O sea, ¿cuántas condenas firmes hay en España a la espera de ser ejecutadas? ¿Cuántas personas, como Herrera Nieto, están ahora mismo viviendo en una realidad relativamente normal, mientras que un juez lo está buscando por mar, por tierra y por aire para localizarla y hacerles cumplir su condena? O sea, pues la verdad es que los datos del Ministerio de Interior sugieren que los fugitivos en búsqueda activa se cuentan por cientos. Sí, señores, cientos de fugitivos. Y hay otro ángulo que vale la pena señalar. La familia que lo ocultó durante años no fue un accidente del sistema. Eso fue una decisión activa. Son personas que eligieron proteger a un condenado por narcotráfico frente a una obligación legal. Y eso plantea preguntas sobre hasta dónde llegan los vínculos familiares cuando chocan con la ley y en qué consecuencias puede acarrear todo esto a los familiares que siguen este camino. La lista de los 10 más buscados también se merece una buena atención, la verdad. Cuando la policía decide hacer pública la búsqueda de un fugitivo, que en este caso fueron varios, está reconociendo implícitamente que las herramientas habituales no han sido suficientes y al mismo tiempo está activando algo poderoso, que es la presión social. El hecho de que 6 de los 10 fueran capturados en pocas semanas tras la publicación de esta lista, hombre, pues da que pensar, ¿no? Porque recordemos que este hombre llevaba fugitivo 8 años en total y después de publicar esta lista en pocas semanas dieron con 6 de 10 personas. Y el caso de Herrera Nieto se cerró finalmente el 30 de enero de 2026 con una esposa en Gerena. Pero la pregunta que deja abierto no tiene una respuesta rápida ni tan limpia. ¿Y qué pasa? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿tú crees que el sistema judicial español tiene herramientas suficientes para evitar que los condenados se fuguen antes de entrar a prisión? ¿O casos como los de Herrera Nieto son inevitables? Me gustaría saber tu opinión. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y cualquier cosa, dejadlo en comentarios que os leo. Muchas gracias. Imagina que recibes un cargamento de fruta desde Ecuador. Plátanos, en caja apilada, todo en orden, todo legal, con su documentación. Pero entre esa caja hay algo más. Hay unos paquetes sellados, cuyo contenido es una sustancia blanca en polvo que todos conocemos. Y en cada uno de estos paquetes sellados hay escrito a mano un solo mensaje. ¡Feliz Año Nuevo! Esto podría parecer una escena de película, pero para nada. Esto ocurrió de verdad.
en un almacén en Ourense. Y detrás de este cargamento había un hombre de Vilanova de Arousa que llevaba años perfeccionando un sistema que la policía española tardó demasiado tiempo en ver. Su nombre es Juan Miguel García Santos y a día de hoy sigue sin estar en una celda. Para entender este caso, primero hay que entender el territorio. Vilanova de Arousa está en Pontevedra y bueno, es una villa marinera en la ría de Arousa, en plena Rías Baixas gallega. Y aquí pues hay poco más de 10.000 habitantes, donde básicamente todos son puertos, barcos y mariscos. Y una historia que además va mucho más allá del turismo costero. Porque es que resulta que la ría de Arousa no es solo conocida por sus mejillones, es también conocida desde los años 80 como el epicentro histórico del narcotráfico español. Y aquí, justo en este sitio, fue donde nacieron y operaron algunos de los nombres más célebres del narco gallego, como pueden ser los Charlines, los Ubiñas o los Baúl. Estos fueron familias que convirtieron esta costa en la puerta de entrada de toneladas de sustancias ilícitas hacia Europa, usando las mismas rías donde sus abuelos habían pescado durante generaciones. Ese fue el mundo en el que creció Juan Miguel García Santos, conocido como Juanjo. No es que fuera un forastero que llegó al narcotráfico desde fuera, era precisamente alguien que creció en un entorno donde el negocio de la droga formaba parte del día a día, donde había modelos a seguir que no estaban en la aula ni en la oficina, donde la ría y los contactos eran el capital más valioso que se podía tener. Pero Juanjo no iba a hacer lo mismo que el resto. La narcolancha, pues era algo del pasado, era algo demasiado visible, demasiado arriesgado, demasiado fácil de interceptar para la Guardia Civil. Así que Juanjo tenía otro plan. El sistema que construyó nuestro amigo Juanjo, en términos de ingeniería criminal, la verdad es que es bastante elegante. No necesita una narcolancha rápida si tienes tus contenedores de fruta. Tampoco necesita cruzar el estrecho de Gibraltar si tiene un puerto portugués. Y, sobre todo, no necesita arriesgar a tu hombre en una descarga de madrugada en la playa si la droga llega sola, entre cajas de plátano, con toda su documentación en regla. Pues así, precisamente, era como funcionaba la red. El polvo blanco se producía en Colombia y Ecuador. Desde allí se introducía en contenedores marítimos legítimos cargados de fruta tropical. Todo tenía factura, todo tenía manifiesto de carga, todo parecía un envío comercial normal de una empresa importadora. El punto de entrada a la península no era el puerto español, era el puerto de Leixões, en Oporto, Portugal. Esta elección no era casualidad. Los controles de los puertos portugueses eran distintos a los españoles, y la coordinación entre ambos países existía, pero los recursos y la atención no eran los mismos. Entonces entrar por Portugal era una capa adicional de protección. Desde Leixões, los contenedores viajaban en camión hasta su destino final en España, las instalaciones de Fruta Mabaz, en Ourense, una empresa de distribución de fruta. Real, operativa, con sus trabajadores y sus clientes correspondientes. Era la tapadera perfecta. Dentro del almacén, entre las cajas de plátano, pues estaban los paquetes de polvo blanco. Y en ese cargamento de enero de 2019, los paquetes tenían escrito algo que los agentes que lo encontraron no olvidarían fácilmente. ¡Feliz Año Nuevo! No es que fuera un error, no era tampoco un descuido, simplemente era la firma de la gente que se sentía tan segura de su sistema que podía permitirse este tipo de humor y de pequeña broma. Gente que creía, con razón, hasta ese momento, que nadie iba a abrir esa caja. Pero ¿cómo llegó la policía hasta ese almacén? ¿Y quién más formaba parte de esa red que conectaba Galicia con Ecuador? García Santos no operaba solo. Ningún narco a este nivel lo hace. La red que construyó era multinacional por necesidad. Para que el sistema funcionara bien, hacía falta piezas en distintos países, y cada pieza tenía que encajar con las demás sin que ninguna conociera demasiado sobre el resto. En Ecuador y Colombia estaban los proveedores, los que controlaban la producción y podían acceder a los contactos en los puertos de salida. Sin ellos, no había cargamento. En Portugal estaba la logística de entrada. Alguien tenía que gestionar el paso por Leixões, coordinar la documentación, asegurarse de que el contenedor llegara sin ser inspeccionado y, bueno, abrir un poco el paso. Y en Galicia estaba el núcleo, residente de la comarca de Osalnés, la misma zona de la Ría Arousa donde García Santos había crecido. Pues eran personas de su confianza, de toda la vida, que sabía cómo funcionaba el negocio, porque en esa tierra ese negocio llevaba décadas ya funcionando. Y en Ourense, por último, estaba la empresa, un empresario local vinculado a Frutas Mabaz, que ponía el espacio, la cobertura y la logística de distribución en tierra española. García Santos era simplemente el hilo que conectaba todas estas piezas, no el que tocaba la sustancia, sino el que conducía los camiones, el que tenía los contactos en cada extremo de la cadena y sabía cómo hacer que todo funcionara en sincronía. Ese perfil, el del coordinador invisible, es más difícil de perseguir judicialmente, porque cuando la policía llega al almacén encuentra todo tipo de sustancias, y a los que están alrededor, pero el que lo organizó puede estar a cientos de kilómetros sin huella directa sobre la mercancía. Y eso es exactamente lo que ocurrió en este caso.
En enero de 2019, la policía española actuó. No fue una operación improvisada, detrás había meses de investigación, seguimiento y, lo más revelador, colaboración internacional. Porque en esta operación no estaba solo la policía española, no, estaba también la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La presencia de la DEA no fue un detalle menor, la verdad. La DEA no se implica en operaciones pequeñas. Su participación indica que la red había llamado la atención a nivel internacional y que los flujos de sustancias rastreados tenían una dimensión que superaba el ámbito puramente español. El día del golpe, los agentes intervinieron en las instalaciones de Fruta Mabaz en San Ciprián de Viñas. Lo que encontraron fue contundente. Entre 359 y 430 kilogramos de sustancia blanca ocultos entre la fruta. Una cantidad que, bueno, a precio de mercado mayorista representa millones de euros. 9 personas fueron detenidas. Pero el hombre que lo había organizado todo, Juan Miguel García Santos, no estaba entre los arrestados. Por segunda vez en su vida, una operación policial se cerraba sobre su red, pero él quedaba fuera del alcance de los agentes. Porque esto no era la primera vez que le enfrentaba a la justicia. Este hombre había tenido más enfrentamientos. Dos años antes de la operación de Ourense, en 2017, García Santos ya había sido condenado. La Audiencia Provincial de Pontevedra lo declaró culpable de tráfico de drogas por su participación en una red de narcotráfico en la comarca de Osalnés. La sentencia fue 9 años de prisión. Junto a él fueron condenadas otras 9 personas de su entorno de las Rías Baixas. 9 años. Una condena seria, en firme, dictada por el tribunal. Y sin embargo, cuando en 2019 llegó la operación de Ourense, García Santos seguía en la calle. Seguía coordinando cargamentos. Seguía construyendo redes entre Ecuador, Portugal y Galicia. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en los tiempos de la justicia española y en las posibilidades que tiene alguien con recursos para dilatar y recurrir y maniobrar dentro del sistema mientras los procesos judiciales siguen su curso. Lo que sí es claro es que cuando la Audiencia de Pontevedra revisó en 2023 el caso del cargamento de los plátanos, las peticiones fiscales que acumulaban más de 121 años de cárcel para los implicados, García Santos ya no podía ser juzgado. No porque fuera inocente, sino porque no estaba. A partir de 2019, Juan Miguel García Santos desapareció del mapa. No hay imágenes suyas en libertad, no hay declaraciones públicas, no hay rastro oficial de su paradero. Lo que sí existe es su expediente y la certeza de que en algún lugar este hombre condenado en firme a 9 años y acusado de coordinar uno de los lijos más sofisticados de cocaína de los últimos años en España sigue sin estar entre rejas. A diferencia de Herrera Nieto, cuyo escondite resultó estar a 400 kilómetros de la zona de operaciones, García Santos podría estar en cualquier parte. La dimensión internacional de su red, con contactos en Colombia, Ecuador y Portugal, abre la posibilidad de que lleve años fuera de España, en un país sin tratado de extradición operativo o simplemente en algún lugar donde nadie lo reconozca. En noviembre de 2025, la Policía Nacional tomó una decisión que pocas veces toma. Publicó una lista, 10 hombres, 10 fotos, 10 personas condenadas o procesadas que llevaban demasiado tiempo sin rendir cuentas con la justicia española. La lista de los fugitivos más buscados de España. Juan Miguel García Santos, el narco de los plátanos, estaba en ella. Su descripción: complexión obesa, 1,75 metros, cabello negro, ojos oscuros y alta peligrosidad. Esta campaña tuvo un efecto inmediato y a los 3 meses, 6 de los 10 fugitivos fueron capturados. Una operación que los medios llamaron relámpago, por la velocidad con la que se resolvieron casos que llevaban años abiertos. Uno de los capturados fue Julio Herrero Nieto, un narcotraficante salmantino del que ya tenemos un vídeo en este canal. Pero García Santos no estaba entre esos 6 capturados. A principios de 2026, con 6 de los 10 fugitivos ya detenidos, él seguía siendo uno de los 4 que permanecía libre. La lista pública había funcionado para la mayoría, pero para él, de momento, no. Eso nos dice algo. Dice que su red de protección es más sólida, que sus recursos son mayores, que la distancia entre él y la justicia española es, por ahora, suficiente para mantenerse fuera de su alcance. O dice simplemente que es más cuidadoso, que alguien que lleva años construyendo un sistema diseñado para ser invisible sabe mejor de nadie cómo permanecer oculto cuando le conviene. La Policía Nacional mantiene un canal de denuncia activo, los más buscados @policia.es, así que cualquier información sobre su paradero puede acelerar su captura. El caso de Juan Miguel García Santos es, en muchos sentidos, la versión moderna del narcotráfico gallego. Las narcolanchas de los años 80 y 90 eran espectaculares, visibles, peligrosas, y precisamente por eso la policía aprendió a combatirlas. Hoy la ría está mucho más vigilada que entonces, los clanes que dominaban la costa han sido desmantelados, reconvertidos o simplemente se han desplazado. Pero el negocio evidentemente no desapareció, en todo caso evolucionó. García Santos representa esta evolución. Ya no hace falta cruzar el mar de noche con motor de 250 caballos, pues no, o sea, ya solo basta con una empresa de importación de fruta, un puerto portugués y unos cuantos contactos en el otro lado del Atlántico. La droga ya viaja sola, en contenedor, con toda la documentación en regla, y cuando llega tiene escrito Feliz Año Nuevo. El problema para el Estado no es solo encontrar fugitivos, sino es que el sistema
que construyó sigue siendo replicable. Otros pueden usar esas mismas rutas, los mismos puertos, la misma lógica. La detención del coordinador no elimina el método, solo cambia el nombre de quien lo aplica. Y hay algo más incómodo todavía. García Santos tiene 2 procesos judiciales abiertos en España. Tiene una condena de 9 años dictada en 2017. Tiene cargos por coordinar uno de los lijos más sofisticados de los últimos años. Y a día de hoy, mientras este vídeo está siendo grabado, sigue sin estar en una celda. El narco de los plátanos sigue fuera. Los paquetes de Feliz Año Nuevo siguen siendo el símbolo de un caso que todavía no tiene punto y final. Y la pregunta que queda en el aire es precisamente la más difícil de responder. ¿Cuánto tiempo más nos queda hasta ver a este hombre entre rejas? El lunes 15 de septiembre de 2025, un hombre entró solo en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Sin esposa, sin agente escoltándole, sin forcejeo. Se acercó al mostrador y dijo que venía a entregarse. Era el mayor narcotraficante de las Islas Canarias, el hombre al que la DEA, la NCA británica y la Europol llevaban más de un año siguiendo. El que tenía 24 embarcaciones, 38 vehículos de lujo y 14 propiedades repartidas por el archipiélago. Entró por su propio bien, porque sabía que si no lo hacía, lo iban a entrar de otra manera. Y lo que vino después demostró que tenía razón. Para entender a José el del buque hay que entender de dónde viene el nombre. No viene de sus barcos, no viene del mar, viene de un edificio. En el barrio de Chamán, en Las Palmas de Gran Canaria, hubo durante décadas un bloque de viviendas que los vecinos conocían como el Buque de Guerra, un edificio deteriorado, con fama de ser el punto de encuentro de los delincuentes del barrio, que acabó, al final, siendo demolido. José Ramón creció en ese entorno, en las calles de Chamán, en ese ecosistema de barrio popular donde el dinero fácil tenía más glamour que cualquier otra alternativa. El apodo se quedó con él, y la ironía es que, décadas después, el chico del barrio del Buque se convirtió en el mayor traficante marítimo de drogas de todo el archipiélago, con 24 embarcaciones reales, no de juguete, operando rutas atlánticas que conectaban Sudamérica con Europa. Mientras tanto, él vivía en un chalet de lujo en El Salobre, en el sur de Gran Canaria, la zona turística, la del sol, los campos de golf, los resorts de 5 estrellas, donde vienen a descansar familias de toda Europa. Allí, entre turistas alemanes y británicos, vivía el hombre al que la policía de 4 países llevaba un año intentando atrapar. Para entender por qué Canarias produce narcotraficantes de este nivel, hay que mirar el mapa. Las Islas Canarias están a 2000 kilómetros al sur de la península, frente a las costas africanas, en mitad del Atlántico. No son España continental, son una plataforma en el océano a mitad de camino entre Sudamérica y Europa. Cuando un cargamento de cocaína sale de Colombia o Venezuela hacia el mercado europeo, tiene que cruzar el Atlántico, y en ese cruce, Canarias es la escala perfecta. Un punto de transbordo, de almacenamiento y de redistribución. Lejos de la península, con una actividad marítima enorme que hace difícil controlar todo lo que entra y sale, y con una infraestructura logística propia de una zona turística de primer orden. Europol lo reconoció en enero de 2026. Canarias es uno de los 2 ejes estratégicos más preocupantes del narcotráfico europeo, junto con el cauce del río Guadalquivir. Y los números no dejan lugar a dudas. En agosto de 2025, semana antes de la operación Lazos de Sangre, se interceptó un remolcador al oeste de Canarias, con 3 toneladas de cocaína. En enero de 2026, el mayor lijo jamás interceptado en aguas europeas, entre 30 y 45 toneladas de cocaína. Ese es el escenario donde José el del Buque construyó su multimillonario negocio. La operación que montó funcionaba sobre la ruta atlántica, la más antigua, la más voluminosa y la más difícil de controlar de todas las rutas del narcotráfico hacia Europa. La cocaína salía de Sudamérica, principalmente Colombia y Venezuela. En alta mar, en mitad del Atlántico, se producía el transbordo. La droga pasaba de los barcos de los cárteles a las embarcaciones de la red de José el del Buque. Pesqueros, veleros, embarcaciones de recreo, todo con documentación en regla, todo aparentemente legal. El tamaño de los lijos era de varias toneladas por operación. Desde alta mar, la droga llegaba a Canarias y desde allí seguía su camino hacia el mercado europeo. Para sostener esta operativa, la organización necesitaba infraestructura, y la tenía. 24 embarcaciones, 38 vehículos,
14 inmuebles repartidos entre Las Palmas de Gran Canaria, La Gomera y Fuerteventura. Una red de lugartenientes con roles específicos: logística, transporte, seguridad, distracción de fuerzas policiales y muchos más. La cobertura pública era la de siempre. Empresarios con contactos en el ocio nocturno del sur de Gran Canaria, bares, restaurantes, hostelería, negocios reales que justificaban movimientos de dinero y de contactos. Pero la investigación, que arrancó más de un año antes de su detención, había seguido cada hilo, cada embarcación, cada viaje, cada contacto, y en ese proceso encontró algo que nadie esperaba. Una de sus embarcaciones, la Olisarte Taxea, había sido adquirida en diciembre de 2023. En julio de 2024 partió hacia Venezuela, con instrucciones de regresar con un cargamento. Ese viaje quedó registrado, y ese registro fue una de las piezas clave de la investigación que acabaría con él. Marzo de 2025, 6 meses antes de la operación Lazos de Sangre. En el chalet de El Salobre, unos hombres entraron y se llevaron a la esposa y al hijo de 19 años de José el del Buque. Secuestro, en pleno día, en una urbanización de lujo al sur de Gran Canaria. El motivo: 700 kilos de cocaína. La investigación posterior reconstruyó lo que había pasado. Había llegado a Gran Canaria un cargamento mayor de 2 toneladas. Estaba almacenado en La Isleta, el barrio portuario de Las Palmas, y alguien dentro de los circuitos del narcotráfico había hecho un vuelco, el término del argot para el robo entre narcotraficantes. 700 kilos de ese cargamento habían desaparecido. El clan propietario de la droga envió a su hombre a cobrar, y la moneda que eligieron fueron 2 personas. La Policía Nacional intervino. La esposa y el hijo fueron liberados con vida, pero el episodio reveló algo importante. En el mundo del narcotráfico atlántico, José, el del Buque, era ya una figura tan conocida y tan poderosa que sus rivales usaban a su familia como instrumento de prisión. Eso no le ocurre al traficante menor, le ocurre a alguien que ha llegado al nivel donde todos saben quién eres y qué tienes. Cuando los agentes ejecutaron los registros derivados de la operación Lazos de Sangre, encontraron lo que esperaban: propiedades, vehículos, efectivo, documentación, y también encontraron algo que nadie esperaba: 5 serbales africanos. El serbal es un felino salvaje originario de África subsahariana, 1 metro de longitud, 50 centímetros de altura, patas largas y manchas negras sobre el pelaje dorado. No es que sea un animal doméstico, no es un animal que se pueda tener legalmente en Canarias sin autorización, CITES y controles sanitarios estrictísimos. Y su posesión está expresamente prohibida por el decreto 30 de 2018 del Gobierno de Canarias. En la propiedad de la red había una hembra preñada, un macho adulto y 3 cachorros de 4 meses. Los animales fueron trasladados bajo custodia judicial al Oasis Wildlife de Fuerteventura. Es el detalle que no encaja en ningún manual de narcotráfico. No hay una explicación económica obvia. Es simplemente el retrato de alguien que se había acostumbrado tanto a operar fuera de cualquier norma que las leyes sobre animales salvajes le resultaban igual de irrelevantes que todas las demás. Durante más de un año la investigación avanzó en silencio. La Policía Nacional, coordinada con la DEA y la NCA británica, con Europol, con la Policía Judicial de Portugal y con el MAOC-N, el Centro de Análisis Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico, con sede en Lisboa. 6 organismos de 4 países trabajando sobre el mismo objetivo. La Fiscalía Especial de Antidroga de la Audiencia Nacional dirigía el proceso. El Juzgado Central de Institución número 6 supervisaba cada paso. José, el del Buque, sabía que algo se estaba moviendo. En el mundo del narcotráfico, cuando una investigación de esa magnitud está en marcha, las filtraciones existen, las señales llegan, y él las recibió. El lunes 15 de septiembre de 2025 tomó una decisión: entrar solo. Se presentó en la Jefatura Superior de la Policía de Canarias, se identificó, dijo que venía a entregarse. Probablemente calculó que entrar por su propio pie le daba alguna ventaja sobre ser detenido en una operación de madrugada con los GOES en la puerta. Lo que no calculó, o no pudo evitar, es que su entrega no frenó nada. Al día siguiente la operación se ejecutó igualmente. 23 registros simultáneos, 16 detenidos más en Las Palmas, La Gomera y Fuerteventura. Los 38 vehículos, las 14 propiedades, los 24 embarcaciones. Su entrega fue el primer dominó. Los demás cayeron solos.
Son las 3 de la madrugada. El estrecho de Gibraltar está en calma. A más de 1000 metros de altitud, algo cruza el cielo. No hay piloto, no hay tripulación. No hay nadie que pueda ser detenido si algo sale mal. 4 metros de envergadura, 4 motores, 100 kilómetros por hora, 20 kilos de droga en el compartimento de carga. Y en 20 minutos está en España. El narcotráfico acaba de cambiar de era y la policía lo acaba de descubrir demasiado tarde. Para entender la operación Horus hay que entender primero el escenario donde ocurre. El estrecho de Gibraltar, 14 kilómetros de agua entre España y Marruecos, el paso marítimo más vigilado de Europa, toma de cámaras, radares, patrulleras y helicópteros. El Estado español lleva años volcando recursos en esta franja de mar porque sabe que es la puerta de entrada más activa del narcotráfico hacia el continente europeo. Y los números confirman que el problema no se detiene. Solo en 2025 el plan especial del campo de Gibraltar 268.000 kilos de droga y detuvo a 4.250 personas. Desde que el plan lleva activo, las cifras acumuladas superan los 2 millones de kilos. Eso no es una operación policial, es una guerra de baja intensidad en territorio europeo. Pero hay algo que esos números también dicen, que por mucho que se incaute, el flujo no para, que cada método que la policía aprende a combatir es reemplazado por uno nuevo, y que los clanes que controlan estas rutas llevan décadas demostrando una capacidad de adaptación que desafía cualquier estrategia de seguridad. Durante años el método estrella fueron las conocidísimas narcolanchas, lanchas neumáticas de alta velocidad, tripuladas por jóvenes de los barrios del campo de Gibraltar, que cruzaban el estrecho a ras de agua en plena noche, cargadas de fardos. Era espectacular, era arriesgado y además efectivo, hasta que dejó de serlo. Porque la policía también aprendió, más radares, más patrulleras, más coordinación con Marruecos. El modelo de la narcolancha se volvió cada vez más caro, cada vez más peligroso y cada vez menos rentable. Y entonces alguien tuvo una idea diferente. ¿Para qué arriesgar a un piloto si pueden mandar a una máquina? La historia de cómo el narcotráfico llegó a los drones de ala fija no empieza en 2026, empieza antes, mucho antes. Los primeros usos documentados de drones en el estrecho eran simples, cuadricópteros pequeños, de los que se compran en cualquier tienda de electrónica, usados para vigilar los movimientos de la Guardia Civil antes de una descarga. Importante, no transportaban, eran simplemente los ojos de la organización. Luego llegó algo más ambicioso. En noviembre de 2024, la Policía Nacional desmanteló en Algeciras y Marbella una red que ya usaba drones de ala fija para transportar. La capacidad era limitada, unos 10 kilos por vuelo, y los aparatos tenían un detalle que llamó la atención a los investigadores. Habían sido fabricados artesanalmente en Ucrania y transportados por carretera hasta el campo de Gibraltar. La guerra en Ucrania desde 2022 había acelerado masivamente el desarrollo de la tecnología de drones militares y civiles. Había filtrado ese conocimiento hacia el crimen organizado. Las mismas técnicas que se usaban para construir drones de reconocimiento en el frente ucraniano estaban llegando a los talleres clandestinos del narco en el sur de España. Y la tecnología no dejó de mejorar. En noviembre de 2025, la Guardia Civil lanzó la Operación Ruche en Algeciras. Encontraron una base de operaciones en Alcalá de los Gazules, con 8 drones completos y 10 más en fase de ensamblaje. Más de 150 kilos de y 320.000 euros en efectivo. Y dentro del grupo había algo que no se había visto antes. Un ingeniero especializado en electrónica y sistemas de vuelo remoto, cuyo trabajo exclusivo era diseñar, construir y modificar los drones de la organización. Ya no era tecnología importada, era tecnología fabricada a medida. 6 meses después, en mayo de 2026, llegó la Operación Horus, y lo que encontró la Policía Nacional dejó claro que la evolución no había terminado. Acababa de dar el salto definitivo. Cuando los agentes de la Policía Nacional incautaron el dron en la Operación Horus, lo que tenían delante no parecía el juguete teledirigido que mucha gente imaginaba cuando oye la palabra dron. 4 metros de envergadura, el tamaño de una avioneta ultraligera, 4 motores, velocidad de crucero superior a los 100 km por hora, autonomía de más de 200 km, capacidad de carga de hasta 20 kg por viaje. El sistema de navegación era completamente autónomo, vuelos preprogramados con GPS. El dron
no necesitaba a nadie controlándolo en tiempo real. Despegaba, seguía la ruta marcada, aterrizaba en el punto exacto y podía volver a repetir el trayecto, todo sin intervención humana. Pero había más. Los compartimentos de carga estaban diseñados para soltar la droga con precisión en el punto de llegada. El dron incorporaba balizas de luz y sonido que se activaban al aterrizar para que el equipo de tierra pudiera localizar los paquetes rápidamente en la oscuridad. Y volaba a más de 1000 metros de altitud. Ese último detalle es el que lo cambia todo. Los sistemas de radar costero convencionales están diseñados para detectar embarcaciones en el mar o aeronaves a baja altitud. Un objeto que vuela a más de 1000 metros con una envergadura de 4 metros y a 100 km por hora en plena noche es prácticamente invisible para los medios de detección que estaban desplegados en el estrecho. El portavoz de la Policía Nacional, Manuel Vela, lo resumió con una frase que lo dice todo. Para los traficantes son todo de ventaja. Vuelan alto, son autónomos, no exponen a ningún miembro de la red y son más baratos que una narcolancha. Y además, podían hacer varios viajes en una sola noche. El sistema que construyó esta organización era una cadena logística de 4 eslabones, cada uno diseñado para minimizar el riesgo del siguiente. Todo empezaba en el norte de Marruecos, en zonas despejadas, lejos de los núcleos urbanos. La droga se embalaba y se cargaba en los compartimentos del dron. El aparato despegaba en la oscuridad, programado con las coordenadas exactas del punto de aterrizaje al otro lado del estrecho. 20 minutos después, el dron tocaba tierra en la costa gaditana, zonas rurales de los alrededores de Algeciras, campos, caminos sin iluminación, lugares donde un equipo en tierra pudiera moverse sin llamar la atención. Las balizas se activaban, los paquetes eran recogidos en pocos minutos. Inmediatamente la droga desaparecía, no en un almacén del barrio ni en una casa de un pueblo cercano, directo a los vehículos, y no eran coches normales. Los 2 vehículos que la policía incautó en la operación tenían doble fondo especialmente diseñados para superar controles policiales. Compartimentos ocultos con accesos disimulados, construidos para pasar desapercibidos incluso en una inspección. Y entonces venía la parte que más sorprendió a los investigadores. La droga no se quedaba en Andalucía. No iba a los barrios del campo de Gibraltar ni a los mercados de Sevilla o Málaga. Viajaba hacia el norte, hasta Vitoria, en el País Vasco, a más de 1000 kilómetros de Algeciras. Vitoria era el centro logístico de la red, el punto de distribución final, y desde allí la mercancía cruzaba la frontera. El cliente final no era español, era francés. Redes criminales de origen francés esperaban la entrega al otro lado de los Pirineos. La organización desmantelada por la Operación Horus no era solo un grupo de traficantes del sur de España, era un eslabón en la cadena de distribución que conectaba Marruecos con Francia y usaban el territorio español como corredor de paso. La Policía Nacional llevaba meses siguiendo los movimientos de esta red. No fue una operación fruto de la casualidad ni de una denuncia anónima. Fue el resultado de una investigación paciente construida a partir de inteligencia acumulada sobre los nuevos métodos que estaban empezando a aparecer en el estrecho. Tras la operación Ruche de la Guardia Civil en noviembre de 2025, era evidente que los narcodrones no eran un experimento aislado, eran el nuevo estándar. El 27 de mayo de 2026, la Policía Nacional activó la Operación Horus. 5 registros simultáneos, Algeciras y Vitoria al mismo tiempo, sin margen para avisar, sin posibilidad de esconder nada. El resultado, 8 detenidos, 40 kilos de 2 kilos de cocaína, 14.000 euros en efectivo, 2 vehículos con doble fondo y el dron. El aparato de 4 metros que habría cruzado el estrecho en la oscuridad, más veces de las que nadie podía confirmar. Lo que los agentes no encontraron en los registros fue igual de revelador. No había grandes almacenes de droga, no había fortunas en efectivo. La red operaba de forma limpia, sin acumulación visible. Cada cargamento entraba, se movía y salía. El sistema estaba diseñado para dejar el menor rastro posible. Y hay un detalle que ningún investigador quiso pasar por alto. En ningún momento, en ninguna de las operaciones contra narcodrones realizadas en España, ningún dron fue interceptado en vuelo. Todos los golpes se produjeron en tierra, por inteligencia policial, no porque los radares lo detectaran, sino a pesar de que no lo hacían.
En febrero de 2024 la policía alemana cerró el mayor mercado criminal de habla alemana que había en internet. Tenía más de 100.000 usuarios en línea y bueno, evidentemente ahí pues se vendía de todo menos bueno: drogas, documentos falsos, datos bancarios robados, herramientas para estafar, en fin. Y todo evidentemente estaba alojado en la dark web, no iba a estar ahí indexado en Google, ¿sabes? Entonces lo tenían todo muy bien oculto detrás de capas de cifrado y de criptomonedas. Y bueno, finalmente el administrador fue detenido, los servidores evidentemente fueron incautados y apagados y la plataforma fue cerrada. Ya está, a priori esto a primero de año 2024 pues se quedó resuelto. Lo que pasa es lo que viene después, porque unos días después alguien lo reconstruyó todo desde cero. O sea, hizo una nueva infraestructura con su nuevo código, pero tenía la peculiaridad de que era la misma marca. Entonces lo que aquí parecía era que el cierre no se había producido, porque visualmente seguía estando ahí. Y ese alguien que tuvo esta maravillosa idea dada por Jesucristo, pues no estaba precisamente ni en Alemania, que era donde estaba en origen esta página, ni en ningún país de estos que no tenía ni extradición, ni tampoco estaba el hombre ahí debajo de un búnker. Estaba en Calviá, en Mallorca. Estaba allí tomando el sol en una de las islas más turísticas de España, mientras gestionaba pues uno de los mercados criminales más grandes de toda Europa. El tío allí pues con su ordenador desde la playita, liando la parda. No veas, esto es pamear y no echar ni gota, chavales. Bueno, pues para entender este caso hay que entender primero dónde ocurre. Pues mira, vamos a hablar un poco de la dark web. Y para esto tenemos que entender que Internet tiene varias capas. Las que nosotros usamos todos los días, que es donde está Google, YouTube, donde me estáis viendo ahora, por cierto. Así que suscribíos y activad la campanita y todas esas cosas. Y ya está. Y me haría mucho un gran favor. También pues están las redes sociales, la mayoría de las páginas que consultamos, periódicos, en fin. Parece que hay muchísimas cosas en internet, pero la verdad es que esta parte que nosotros vemos y usamos a diario es una fracción muy pequeña de todo lo que existe online, porque por debajo de este internet para todos los públicos hay una capa que los motores de búsqueda no indexan. Entonces aquí es donde están las bases de datos que son privadas, las intranets corporativas, archivos médicos, y todavía hay otro nivel más abajo que es solo accesible a través de un software específico como Tor, que ya algunos de ustedes lo habrán escuchado, que es lo que se conoce como la dark web. Se accede a través de Tor a este sitio. Y a ver, es verdad que está ligada a cosas malas, pero no, o sea, la dark web no es inherente de algo criminal. O sea, es simplemente una red que está diseñada para garantizar el anonimato de los usuarios. O sea, esta también se usa por los periodistas de los países autoritarios, por los activistas, o por personas que necesitan comunicarse con otras sin ser rastreadas. Pero evidentemente, si tienes este nivel de anonimato, pues eso te lleva a hacer también posiblemente cosas malas. Entonces este es el entorno ideal para que el usuario que quiere vender o comprar cosas, pues que no se pueden vender o comprar en ningún otro sitio, evidentemente. Y este era el caso del protagonista de nuestro vídeo. Bueno, o sea, la web protagonista de nuestro vídeo, que era Crime Network, que era precisamente eso. Era un marketplace, que era como Amazon, pero bueno, un poquillo diferente. Era un Amazon oscuro porque era para el crimen organizado y llevaba funcionando desde el año 2012. Llevaba más de una década activo, por lo que esto lo había hecho convertirse al paso de los años en el referente del mercado criminal en Alemania. Y el catálogo, como ya hemos dicho, era un poco oscuro. Era sustancias estupefacientes de todo tipo, documentos falsificados, pasaportes, licencias de conducir, datos bancarios robados, kits de phishing, acceso ilegal a cuentas, servicios digitales, en fin, todas las cosas un poco turbias que os podáis imaginar, pues ahí estaban ahí. Y el modelo de negocio que tenían montado, pues la verdad es que era hasta profesional, porque tenía su sistema de escrow, un depósito de garantía,
que esto lo que hacía era garantizar que las transacciones entre los compradores y los vendedores se hacía de manera eficaz. Luego utilizaban sus criptomonedas para los pagos, que era pues, Bitcoin, Litecoin, Monero, y todo esto hacía que se garantizase el anonimato financiero de todos los usuarios que hacían cualquier tipo de transacción ahí. Y bueno, pues los usuarios tenían su perfil, tenían sus valoraciones, su historia de transacciones. Esto era un eBay, pero el producto pues era un poquillo más oscuro. Y a lo largo de los años, la plataforma se estima que procesó cerca de 100 millones de dólares en criptomonedas. O sea, no era esto moco de pavo tampoco, vaya. El 2 de diciembre de 2024, el BKA y la Fiscalía de Frankfurt ejecutaron una operación que llevaban ya años preparando. Los servidores de Crane Network fueron incautados simultáneamente para evitar que se borraran datos y todo el rollo, los pillan los dos a la vez y desprevenidos totalmente. Entonces todos fueron incautados a la misma vez, los datos de los usuarios y las transacciones fueron recuperadas intactas y la plataforma evidentemente pues, fue cerrada al momento. Y el administrador técnico también fue detenido ese mismo día y fue trasladado a prisión preventiva hasta que se decidiera qué se iba a hacer con él. El nombre de este administrador técnico es Janis H. Me gustaría poder decir algo más de H, pero es que no se sabe. Por una ley de protección de datos de Alemania se sabe el nombre y ya está. Y la primera letra del apellido no podemos saber nada más. Así que bueno, ya está, ¿qué se le va a hacer? Janis H. tenía 29 años y era de Rockenberg, que es un municipio que está al norte de Frankfurt, en el estado de Hesse. Creo que se dice así, si no, pues bueno, ya me entendéis. Está al norte de Frankfurt. Y este hombre, el H, no era el fundador de Crane Network. O sea, la plataforma llevaba activa desde el año 2012 y H había entrado en 2018. Y esto es evidentemente porque antes había otro administrador, pero bueno, pues también fue detenido y al final H pues fue escalando posiciones poco a poco hasta que finalmente asumió todo el control de toda esta infraestructura. Lo que básicamente era en la práctica lo que se conoce como un CTO, que es el que mantenía todos los servidores, gestionaba el sistema de Crow, mezclaba todos los flujos de criptomonedas para que no se pudiera rastrear nada, y evidentemente lo más importante es que garantizaba que 100.000 usuarios pudieran comprar y vender aquí lo que les saliera de los mismísimos cojones. Y si no sabemos el nombre de Janis, si no sabemos el apellido de Janis H, ahora viene algo más guay, y es que encima de todo tenía varios alias dentro de los foros, como por ejemplo Zombie Vampire, Rudolf Heltz, El Mojito o Dark Shadow, nombres bastante exóticos, y que evidentemente cuando los lees pues, no te invita a pensar que esta persona era quien era. Pero bueno, si le ves la cuenta del banco y el patrimonio, sí que dices, uy, esta persona está haciendo algo gordo, porque resulta que tenía un apartamento en Dubái, tenía varios vehículos de alta gama y tenía barras de plata también. O sea, hay que tener en cuenta que esta plataforma retenía entre el 20 y el 25% de cada una de las transacciones que se hacía. O sea, pagaban al final muchos usuarios pagaban licencias mensuales que llegaban hasta los 700 euros y luego aparte comisiones adicionales, en fin, que en total Crane Network había procesado cerca de unos 100 millones de euros durante el periodo que Janis H estaba al mando. Así que bueno, antes imaginaos. Finalmente Janis H, pues evidentemente fue a juicio y que comenzó en noviembre de 2025 ante el Tribunal Regional de Jeven. Tampoco sé si lo he pronunciado bien. Aquí se reconoció que había facilitado el comercio de 600 kilos de cannabis, 300 kilos de cocaína, 800 kilos de metanfetamina y 80.000 pastillas de éxtasis. Vaya, poca cosa. Evidentemente se declaró culpable y cooperó con la investigación. Un aplauso muy grande a nuestro amigo Janis H. Ya que está impringado, pues hombre, colabora y ayuda un poquito, ¿no? Si ya te han pillado, tío, ya no puedes hacer mucho más.
Y esto precisamente fue una de las cosas que el juez se lo agradeció, ¿no? Que colaborara porque no era algo muy normal. Así que bueno, hizo un buen acto nuestro colega H. Finalmente, en marzo de 2026, salió la sentencia, 7 años y 10 meses de prisión. Oye, que, joder, tampoco era mucho, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en otros casos, como por ejemplo el de Ulbricht, de Silk Road, este pavo era como que toda la vida, ¿no? O sea, era una barbaridad, y pues le metieron 7 años y 10 meses, supongo que también por el tiempo, igual no cometió tantos delitos. Claro, porque el Ulbricht ya también se le empezaron a meter cosas ahí de asesinato, en fin. Bueno, si queréis que hablemos más de este tema, pues me lo decís y hago un videito guapo del tema de Silk Road, digo, no de este ya estoy hablando. Bueno, se le confiscaron, además de todas las sentencias, se le confiscaron pues todas las barritas estas de plata que tenía, el piso en Dubai, los deportivos, lo dejaron pelado, vaya. Pero bueno, lo que no se llegó a afinar fue un pequeño detalle que le va a dar mucha chicha al asunto, y es que en Crime Network había una estructura dual. Estaba Janis H por un lado, que era el responsable técnico, que ya había caído, pero luego había un operador principal que usaba el alias de Íñigo, y que en el juicio Janis H dijo que no sabía este Íñigo quién era, no sabía qué identidad tenía esta persona en la vida real. Así que mientras Janis H ya estaba metido entre rejas, Íñigo pues estaba por ahí libre y seguía haciendo de la suya. Los servidores de Crime Network ya llevaban varios días offline. El BK había publicado su comunicado, todos los medios especializados en ciberseguridad y temáticas similares habían cubierto toda la operación, y Janis H estaba en prisión preventiva. Y alguien estaba leyendo todo esto desde Mallorca. Y no se sabe exactamente ni cuándo tomó la decisión de hacerlo, ni el motivo. No se sabe si llevaba varios tiempo esperando esta oportunidad o si fue una reacción inmediata al cierre. Lo que sí se sabe es que en muy poco tiempo Crime Network volvió a estar online. O sea, de repente, ¡pum! O sea, algo que estaba muerto, no está muerto, está vivo. Así está. O sea, y no era un espejo, no era una copia que estaba guardada en algún servidor y alguien la bajó y la volvió a lanzar. Era algo completamente nuevo, o sea, era una reconstrucción completa desde cero. Tenía una nueva infraestructura, tenía un nuevo código, tenía nuevos servidores. O sea, era que alguien que tenía unos conocimientos suficientes para replicar todo este marketplace, pues había decidido que evidentemente un cierre policial, eso no era final de historia, eso era una oportunidad de negocio, y vaya que sí la aprovechó. O sea, el nombre era el mismo, o sea, la marca que 100.000 usuarios ya conocían, que en la que confiaban, en la que habían entregado el dinero, la que habían recibido la mercancía. Pues esa reputación que había sido acumulada durante 12 años no había desaparecido con el servidor. O sea, seguía existiendo en la memoria de toda esa gente. Entonces, en cuanto volvieron a ver que había una página web que era esa, porque a ellos la percibían como igual, porque era igual, tenía la misma imagen, la misma marca, era todo igual, pues pasó lo que tenía que pasar, que en poco más de un año la versión relanzada acumuló más de 22.000 usuarios registrados y más de 100 vendedores activos. Y el catálogo evidentemente pues era el mismo, tenía sus drogas, documentos falsificados, datos bancarios robados, en fin. La conclusión es que los ingresos superaron los 3,6 millones de euros. Calviá, municipio en el suroeste de Mallorca. Playa, hoteles de 5 estrellas, campos de golf, discotecas, que vaya, que eso no cierra hasta el amanecer. En fin, es el destino favorito de miles de turistas alemanes y por lo que se conoce en gran parte a la isla de Mallorca. Entre estos turistas alemanes, había uno de 35 años que no estaba precisamente de vacaciones. O sea, el hecho de que nuestro desconocido de 35 años eligiera Mallorca dice mucho sobre lo que pensaba este hombre, porque no eligió ni Rusia,
ni Dubái, donde al final pues es verdad que los acuerdos de extradición con Europa pues no existen o van muy lentos, u otros sitios donde se suelen esconder los criminales europeos. No eligió ninguno de estos sitios, se fue a Mallorca, a España, a la Unión Europea. O sea, es un país con orden de detención europea completamente operativa con Alemania. O sea, un lugar donde cualquier día te viene un juez alemán y dice que te tienen que arrestar, y va la Policía Nacional de España a tu casa, te pica y te saca y ya estás arrestado. Así de simple. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué? ¿A quién no le cabe a nadie en la cabeza esta decisión? Pues probablemente fue porque este hombre confiaba en el anonimato digital que le iba a dar, ¿no? Y que él tenía ese conocimiento suficiente para protegerse digitalmente. O sea, la lógica era muy simple. Si nadie te puede rastrear los servidores, si nadie te puede identificar al administrador detrás de una plataforma, da igual de dónde operes, porque si nadie te puede identificar, eso da igual. O sea, puedes estar en Mallorca o en Berlín. O sea, la dark web no tiene fronteras. Pero lo que pasa es que la lógica aquí tenía un fallito, si no, no estaríamos contando esto. O sea, la investigación que acabaría con él había arrancado en enero de 2023, o sea, más de 3 años antes de la detención, que se ha producido ahora. El punto de partida fue una solicitud de cooperación policial que era internacional. O sea, el punto de partida fue una solicitud de cooperación policial internacional en el estado de Baden-Württemberg, y a partir de ahí el BKA y la policía de Baden-Württemberg y la Fiscalía de Frankfurt trabajaron conjuntamente trazando el rastro digital que conectaba a la nueva plataforma con el administrador, ¿no? De donde había salido esta nueva Crime Network. Y los detalles técnicos exactos de cómo localizaron habían sido publicados. O sea, las autoridades alemanas raramente revelan sus métodos de investigación en casos activos para no comprometer las operaciones futuras, pero el resultado habla por sí solo, evidentemente. En algún momento el rastro llevó a Mallorca, a Calviá, a un nombre y a una dirección en concreto. Y una vez que tiene la dirección en España, pues con una orden de detención europea en la mano, lo demás ya es burocracia y cuestión de tiempo. El 8 de mayo de 2026, una unidad especial de la Policía Nacional Española se presentó en Calviá. No hubo ningún tipo de resistencia, no hubo fuga, no hubo nada de una película de Hollywood. O sea, el alemán de 35 años que había intentado, y había conseguido clonar desde cero el mayor marketplace criminal de toda Alemania, pues había gestionado en el último año una plataforma con 22.000 usuarios desde su apartamento en Mallorca. Estaba finalmente detenido y sin incidentes. Y simultáneamente en Alemania el BKA ejecutaba otros 3 registros simultáneos que, se saldó con 3 o 4 personas más detenidas, que esto nos quiere decir que tenía ya estructura, que no era una web montada por un tío en la playa en Mallorca. O sea, tenía ya 4 personas que estaban trabajando con él, y que sus roles, es cierto que no se conocen los roles que ejercían en la web, pero estaban vinculados estrechamente con ella. Por lo que esto quiere decir que ya tenía una estructura y una solidez. Evidentemente todos los servidores de la plataforma pues fueron bloqueados en el mismo instante, pero no fueron solamente apagados. O sea, la autoridad alemana redirigieron todo el dominio hacia una página oficial con un vídeo explicativo de toda la operación. Entonces, esto lo que hacía es que cualquier persona que quisiera entrar a esa página para comprar, vender, lo que sea que quisieran hacer, se iban a encontrar de cara a la policía mirándole, y iban a ver un vídeo con todo lo que había pasado. Así que esto no simplemente nos quiere decir que aquí está claro el mensaje. O sea, no solo cerramos la plataforma, sino que además sabemos quién es quien lo usa, y evidentemente habían incautado los registros, por lo que aproximadamente se sabía quién. O sea, el mensaje aquí era deliberado. O sea, era no solo vamos a cerrar la plataforma, sino que además vamos a ver quién lo usa, ¿sabes?
Así que los tenían a todos pillados por los cojones, vaya. Pues bueno, en los registros se incautaron evidentemente dispositivos informáticos, toda documentación y aproximadamente 194.000 euros en activos ilícitos que, a ver, siendo sincero con la cifra, esto es una cifra modesta comparado con los 12 millones que tenía el colega Gianni H, ¿sabes? Pero bueno, el análisis de los dispositivos sería algo que continuaría semanas después y evidentemente esto posibilitaría identificar a vendedores, a compradores, en toda esta red. Finalmente, el Ministerio del Interior español ha esperado hasta el 4 de junio de 2026 para hacer pública la operación. O sea, casi un mes después de que se produjeran todos estos restos, que este mes se ha tenido de margen para asegurar todos los servidores, analizar los dispositivos, coordinar la comunicación entre todos los cuerpos de seguridad involucrados, en fin. Al final todo ha terminado con 5 detenidos, 2 países y una plataforma que ha tenido que ser cerrada por segunda vez. Bueno, con esta situación ya zanjada a priori, nos surge la duda, ¿no?, de quién era este mallorquín, bueno, este alemán en Mallorca que había sido capturado y había sido el responsable de relanzar la web. ¿Era quizá Íñigo? Pues la realidad es que no se sabe. O sea, todo apunta a que sí, a que posiblemente fuera él, pero no, porque hay que tener en cuenta que, como hemos hablado, la web fue lanzada desde cero, o sea, fue creada desde cero, no fue ni una copia de seguridad que se bajaron y la volvieron a poner online, no, o sea, simplemente se usó la marca, que la marca al final es algo que cualquier persona que entra a la web la podía ver, o sea, no tenían la misma infraestructura por detrás, ni tenía la misma manera de hacer las cosas internamente, por lo que es evidente que si tú eres el socio de esta web, pues lo hubieras clonado completamente igual, ¿no? Ya que te vas a poner a clonarlo, pues lo haces igual porque sabes que funciona y sabes cómo hacerlo. Pero esta persona no lo había hecho igual, entonces, ya digo, es algo que no se sabe, ni seguramente nunca se sepa, pero posiblemente esta persona fuera alguien externo, alguien que sí que seguramente había frecuentado esta web, o incluso alguien que trabajaba internamente pero no en las altas posiciones, sino que era alguien un poco más de un perfil mediocre, ¿no?, que trabajaba ahí dentro, colaboraba en X cosas y que cuando vio que esto se había ido un poco al garete, pues dijo, esta es la mía, y lo aprovechó para montar un poco algo nuevo, pero que tuviera la marca que evidentemente conocía ya miles de personas y que confiaban en ella. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado clara toda la situación de toda esta operación. Y nada, cualquier cosa dejadla en comentarios. ¿Pensáis que puede ser Íñigo este mallorquín o no? También lo podéis dejar. Esto es verdad que da para un debate. Y bueno, nada más. Muchas gracias por ver y darle a suscribirse, darle like y compartirlo y todas esas cosas. Chao, chao, chao.